movimiento guerrillero estalla con el alba y con el año nuevo en las montañas del sureste de México. La insurrección deja una estela de sangre, el levantamiento de hombres y mujeres que se cubren el rostro armados con rifles de palo y machetes llena de sobresalto a todo el país. De pronto los nombres de pueblos y rancherías envueltos en el olvido se ponen en boca de todos. Ocosingo, Margaritas, Guadalupe Tepeyac. Son ciudades y pueblos ocupados fugazmente por aquellos a quienes se describe inicialmente como los transgresores de la ley. Ejército Zapatista de Liberación Nacional es el nombre que adopta el grupo y un enigmático subcomandante Marcos que esconde el rostro tras una máscara de lana es la figura visible pero subordinada a un misterioso comité clandestino indígena que encabeza la rebelión, que declara la guerra al ejército mexicano, exige la renuncia del presidente de la República y en su proclama de la selva lacandona anuncia su intención de derrocar al gobierno y reivindicar demandas sociales y políticas de grupos indígenas que viven entre las calamidades de la marginación, el abandono, la explotación y el racismo. El choque inicial arroja un saldo de entre 100 y 200 muertos y más de 500 heridos. El golpe político de los zapatistas ha sido contundente. En cosa de días el contenido de las preocupaciones nacionales da un vuelco radical. Si bien en los últimos años se hablaba de exportaciones, de modernidad, del Tratado de Libre Comercio, de la privatización, la sofisticada estrategia publicitaria del subcomandante Marcos pone en el centro del debate la pobreza, la injusticia, la concentración de la riqueza, la exigencia de mayor democracia. La rebelión constituye una suerte de desengaño, un recordatorio para muchos que habían olvidado la situación de miseria que padecen más de 40 millones de mexicanos. En los primeros días del conflicto, los alzados secuestran en su rancho a Absalón Castellanos Domínguez. El desafío al poder es doble. Castellanos es a un tiempo general del ejército y exgobernador priista de Chiapas. Luego de un cautiverio de 46 días, hasta después en libertad, satisfecha así una condición fundamental para que se inicie el diálogo entre el gobierno y la guerrilla. Frente a frente, el pasamontañas contra la banda presidencial. Si bien en lo militar el ejército zapatista es irrelevante, en el terreno de la propaganda y las imágenes alcanza victorias abrumadoras. Con un diseño llamativo y una estrategia de difusión de amplia resonancia, el grupo armado se vincula rápidamente a periódicos, revistas y televisoras mexicanas y extranjeras y a movimientos urbanos radicales, en especial en la capital del país. Clara muestra de ello es la explosión el 8 de enero de una bomba en los bajos de un centro comercial del sur de la Ciudad de México. Cargas de dinamita estallan en torres de líneas de alta tensión con el propósito de dejar a obscuras a la Ciudad de México. El presidente Salinas explica en su sexto informe que la respuesta del gobierno tenía que ser diferente a como se habían enfrentado a situaciones parecidas en otros países e incluso en México. En unos días el ejército rechaza el ataque al cuartel ubicado en Rancho Nuevo, disuelve los contingentes infiltrados en las cabeceras municipales, obliga al grupo armado a replegarse en el interior de la jungla, establece un cerco y contiene la amenaza. Al interior del gobierno queda claro que los mecanismos de información y espionaje han fallado. Queda claro que los sistemas de evaluación de riesgo a la seguridad nacional simple y sencillamente no sirvieron. El 10 de enero cesan en sus cargos el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. El presidente designa un comisionado para la paz y la reconciliación en la persona de Manuel Camacho Solís, efímero secretario de Relaciones Exteriores. Algunos observadores señalan que el protagonismo político readquirido por Camacho erosionó la candidatura priista de Luis Donaldo Colosio. Como paso previo al inicio de negociaciones, el presidente ordena al ejército el cese unilateral de hostilidades y promueve amnistía a los alzados, asunto que aprueban todos los partidos políticos en el Congreso. El levantamiento guerrillero en los Altos de Chiapas ha sido sumamente costoso. Miles de campesinos y jornaleros pobres han abandonado sus casas y modestas pertenencias, perdiendo la siembra y animales de engorda. Fue imposible recoger la cosecha de café. Propietarios rurales han sufrido la invasión de sus tierras y el despojo de propiedades y patrimonio. La mayor expectativa de un arreglo ocurre el 20 de febrero en San Cristóbal Las Casas, cuando el subcomandante y otros líderes indígenas del EZLN presentan sus demandas económicas y sociales.
La solución política se aleja el 10 de junio por el rechazo del Ejército Zapatista a la idea del gobierno de cumplir aquellas demandas a cambio de que se desarmen los alzados. Se inicia entonces una vía zapatista que confluye en la Convención Nacional Democrática, instalada el 8 de agosto con representantes de organizaciones de izquierda que deliberan, discuten y festejan en un paraje selvático bautizado con el nombre de Aguascalientes. El entonces candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo, afirma en campaña que las negociaciones de paz han sido un fracaso y un engaño. El comisionado Camacho renuncia y es reemplazado por el director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El conflicto armado se extiende al campo electoral en los comicios para gobernador de Chiapas, resuelto en favor de Eduardo Robledo, el candidato del PRI. El proceso está envuelto en acusaciones de fraude y el respaldo del Ejército Zapatista a un gobierno en rebeldía encabezado por el periodista Amado Avendaño. Al tomar posesión como presidente, el señor Zedillo reitera la orden al Ejército de mantener el cese al fuego junto con un ofrecimiento de nuevo diálogo. Al tomar posesión el gobernador Robledo, con el respaldo del señor Zedillo, el EZLN da por terminada la tregua el 8 de diciembre. El señor Zedillo abre sus opciones a vertientes políticas de oposición y de esa manera integra una comisión de paz a la que pertenecen diputados y senadores de todos los partidos. Pero el Ejército Zapatista designa como interlocutor a la comisión de intermediación que encabeza el señor Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal. La situación de paro y arranque, de avance y retroceso en las negociaciones mantienen al país en vilo y a los mercados financieros en la agonía del sobresalto. El problema de Chiapas y su agudización a fines de año provocan una crisis de confianza y un ataque especulativo contra el peso, condición quizá no suficiente, pero ciertamente necesaria para la devaluación de nuestra moneda en un 40% frente al dólar, lo que descarrila las metas de crecimiento para 1995. La renuncia de Jaime Serra Puche como secretario de Hacienda es inevitable, y esta ocurre cuando han transcurrido apenas 29 días del nuevo gobierno, al que una nueva realidad le impone la revisión de objetivos de desarrollo, inflación y tipo de cambio. El nuevo secretario de Hacienda es Guillermo Ortiz, y es necesario revisar los objetivos de bienestar largamente prometidos en la campaña electoral que culminó el 21 de agosto.